aunque hemos tenido a la vista pública el proceso, las vistas públicas para la selección, no ha habido un ejercicio de vigilancia real de todo este proceso y siempre ha habido un poco de dificultad de acceso a informaciones como las actas y esto. El perfil del juez o jueza constitucional sean personas que tengan formación en derecho constitucional, que tengan formación en derechos humanos. Nosotros como red estamos también proponiendo que la importancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura respete el artículo 39.5 de la Constitución. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy tenemos de invitada a la abogada Patricia Santana. Ella forma parte de la red de observadores por la institucionalidad de las altas cortes, que ha hecho algunos llamados de atención sobre la elección de los magistrados que van a sustituir en el Tribunal Constitucional a aquellos que ya cumplieron su tiempo de servicio. Bienvenida, Patricia. Buenas, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio, hablando de este proceso que la verdad es que es muy importante llevar a la conciencia de la ciudadanía la relevancia de vigilar cómo se produce la selección de jueces y juezas de las altas cortes. A ver, ¿por qué la red en la que ustedes están ha hecho el llamado de atención? Yo no quisiera calificarlo de alerta, pero sí como poniendo algunos puntos sobre la I. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención o les preocupa? Bueno, la red de observadores por la institucionalidad en el proceso de selección de jueces y juezas de las altas cortes es una red de organizaciones de la sociedad civil como académicas, porque por ejemplo está conformada por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC, por Participación Ciudadana, por el Foro Ciudadano, por el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF y por FESCaribe. Son 5 organizaciones con la aspiración de que otras entidades interesadas en vigilar este proceso se unieron pensando en la necesidad de que hubiera ese ejercicio de vigilancia, ese ejercicio de monitoreo, de observación. Una especie de veeduría. De una especie de veeduría social del proceso de selección de jueces y juezas de las altas cortes, que como saben muchas personas y otras no, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne cada cierto tiempo para designar a las personas que van a ocupar los puestos en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Superior Electoral. En el caso de los jueces y juezas de las altas cortes, que fue este tribunal conformado con la Constitución del 2010, son 13 jueces y juezas que hay, 10 hombres y 3 mujeres. Hasta el momento siempre ha sido esa su conformación. Cuando se creó el tribunal y se designaron sus jueces para promover una rotación gradual de su cuota o de su membresía, estos jueces fueron designados por un periodo de tiempo distinto, 4 por 6 años, 4 por 9 años y 5 por 12 años. El Tribunal Constitucional, que ya ha cumplido sus 12 años de existencia, ahora en diciembre se vence el periodo de esas personas que fueron designadas por 15 años, dentro de los cuales se encuentra el presidente. Y el Consejo Nacional de la Magistratura entonces se reúne para elegir quiénes van a ser las personas que les van a sustituir. En estos 12 años de existencia real del Tribunal Constitucional no ha habido un rol de vigilancia real. Si bien las entrevistas se transmiten y hemos visto hechos tan trascendentes como la experiencia de la última vez que la magistrada Miriam Germán fue sometida al proceso de evaluación. Que eso fue un proceso de agresión, eso fue un paredón contra ella. Claro. Sin embargo, aunque hemos tenido a la vista pública el proceso, las vistas públicas para la selección, no ha habido un ejercicio de vigilancia real de todo este proceso y siempre ha habido un poco de dificultad de acceso a informaciones como las actas y esto.
Entonces decidimos vigilar el proceso, pero también para que ese órgano de poder, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, sepa que la ciudadanía está pendiente de la elección de jueces y juezas de las altas cortes, que para nosotros es muy importante como ciudadanía tener ahí personas que cuenten con las cualidades necesarias para ejercer una función tan delicada en un órgano que decide desde lo más básico de la vida del ser humano hasta lo más complejo, y de nuestra vida como sociedad, y de nuestra vida como Estado. Entonces, esa inquietud nos hace formar esta red, y hemos estado vigilando, o más bien monitoreando el proceso. El monitoreo ha sido un poco difícil precisamente por las dificultades de acceder a la información. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene una página web donde se supone que publica todas sus actas. Desde agosto estuvo convocando para la aprobación de un nuevo reglamento. Sin embargo, no se habían publicado ni una de las actas. Nosotros, desde que nos conformamos, hemos estado haciendo un llamado de alerta a que es necesario, para que la ciudadanía pueda hacer ese monitoreo, que haya transparencia en el proceso, y que esto porque en las actas, digamos que ahí está como cómo se van tomando las decisiones, sí, y por qué. O sea, por qué esta persona, cuáles son sus fortalezas que se consideran. Por ejemplo, en la primera reunión en la que se decidió aprobar un reglamento nuevo, sin embargo, se decidió que ese reglamento no iba a entrar en vigencia ahora, sino que iba a entrar en vigencia a partir del año que viene. ¿Para qué se aprueba ahora? Entonces, uno decía, ¿pero por qué? Es el reglamento, parece ser un reglamento con procesos más transparentes, sin embargo, no se decide aprobar ahora. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Cuáles fueron los votos? ¿Quiénes votaron a favor o en contra de ese reglamento? No se sabía nada hasta que finalmente, luego de... me parece importante resaltar que como hemos estado incidiendo en la necesidad de que esto suceda, se publican esta semana, el martes, 2 de las actas. La del 10 de octubre y la del 25 de octubre. Faltan otras actas. Y para nosotros, por ejemplo, es muy importante conocer qué pasó con... en este proceso las personas postulan, y hay organizaciones y universidades que proponen, incluso empresas que proponen personas, y las personas propuestas debían aceptar o no. Y de estas personas propuestas, luego de que culmina ese plazo, hay un plazo para que la ciudadanía objete estas postulaciones. Se dio a conocer que hubo 6 objeciones. Sin embargo, nosotros como ciudadanos no sabemos ni por qué fueron objetadas esas personas, y luego del plazo de objeciones se reúne el Consejo de la Magistratura y decide si acoge o no tales objeciones para una preselección. Sin embargo, no sabemos por qué estas personas porque esas objeciones que se rechazaron todas fueron rechazadas. Y la ciudadanía tiene, para poder ejercer ese rol de vigilancia, tiene que saber qué llevó a otros ciudadanos a objetar la participación de esta persona. Sobre la base de cuáles criterios, ¿verdad? Es que se dice sí, no, porque... Claro, pero aparte, antes de... Se supone que debe primar una evaluación de competencia, ¿no? Claro. Debe ser, es decir... Claro. Primero tú llenas unos requisitos que te exigen para poder participar, y bueno, eso es otra cosa. Participaron 117 personas, pero antes de las objeciones, fueron preseleccionadas 115. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el criterio de preselección? ¿Cuál es el criterio de preselección para haber excluido esas 2 personas? Eso no se sabe. Que eso todavía no se sabe porque no ha sido publicada esa acta. Bien. Entonces, por ejemplo, incluso para los propios postulantes, eso es importante, y de hecho hay históricos sobre la dificultad que da precisamente no poder acceder a las actas. Los postulantes tendrían la oportunidad de iniciar cualquier acción. Decir, bueno, a mí se me está rechazando por cosas absurdas. Pero si el acta no está publicada, no se sabe. Vamos a una primera pausa, Patricia, y volvemos.
continuamos esta conversación con Patricia Santana, abogada. Ella integra junto a otros abogados y organizaciones la Red de Observadores por la Institucionalidad en las Altas Cortes. Entonces, no ha habido flujo de información, para no decir de otra manera, sobre incluso la preselección y después las evaluaciones previas, porque son evaluaciones previas, porque se supone que la evaluación decisoria será cuando haya la entrevista, que eso se transmite por televisión y demás. ¿Ha habido de parte del Consejo Nacional de la Magistratura u otra de esas instancias involucradas en este proceso algún tipo de retroalimentación o reacción a lo que ustedes han planteado? No, hasta el momento no. Hemos enviado una solicitud de reunión para ¿A quién se le enviaron? Al Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se creó la red, se le envió una comunicación al presidente de la República como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de los aportes más importantes en este proceso, porque además de monitorear, queremos contribuir con que el proceso sea transparente. La red elaboró una matriz metodológica para la evaluación de las personas. Y hicimos esa propuesta de matriz, la hemos hecho pública a través de un manifiesto que hicimos hace 2 semanas y la hemos remitido a cada uno de los miembros y miembros. Vamos a ver un poquito esa propuesta de... Sí, bueno, la matriz de evaluación lo que hace es que establece una serie de indicadores que se propone para la evaluación de cada una de las personas que participen en el proceso de selección. Y cada uno de estos indicadores tienen un puntaje que al sumar su totalidad darían 100. Parte de los indicadores principales. Hay 2 principales. Uno es la evaluación del desempeño profesional y otra es la perspectiva jurídico-administrativa. Para evaluar el desempeño profesional se propone que se evalúe, por ejemplo, la experiencia y la trayectoria de la persona, la formación académica de la persona, la experiencia como docente de quien está participando, la conciencia ética y la independencia e imparcialidad. Cuando hablamos ya de la perspectiva jurídica, lo que se propone es que se evalúe la visión jurídica de la persona y también el plan de acción, cómo propone mejorar a la institución. En el primer indicador sobre el desempeño profesional, por ejemplo, el punto relativo a la independencia e la imparcialidad, se propone que hay otros subindicadores. Va poniéndose como más chiquita o limitada la evaluación. Y es, por ejemplo, que si tienen o no algún vínculo con sectores político-partidarios o con sectores empresariales. Poderes fácticos. Claro, poderes fácticos. Y si estos vínculos existen, ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, tuvieron este vínculo con estos sectores? Si es una persona que ha ejercido, por ejemplo, la carrera de abogado, en un ejercicio como litigante o como abogado, como que tiene su oficina, que no proviene directamente del Poder Judicial, por ejemplo, ¿quiénes han sido los principales clientes de esta persona? ¿Y cuál es el vínculo que les une? Porque y esta matriz ha sido diseñada partiendo de la experiencia de otros países que han procurado y han logrado garantizar un mínimo de transparencia en la selección y han logrado llevar también personas con una sensibilidad a la gestión que le corresponde en estas distintas cortes. En el caso del Tribunal Constitucional es muy importante que el perfil del juez o jueza constitucional sean personas que tengan formación en derecho constitucional, que tengan formación en derechos humanos, que tengan sensibilidad hacia la garantía de los derechos humanos y que como personas también tengan cualidades de imparcialidad e independencia. Entonces todo eso está dentro de la matriz de evaluación que ha sido propuesta. Si ha sido docente de la universidad, cuáles materias ha dado, toda una serie de indicadores que te van llevando a ir depurando el perfil y a partir de esa puntuación que se propone, entonces
tomar... Hay un aspecto que tú mencionaste, Patricia, en la parte ética. ¿Cómo se evaluaría eso? Porque... Mira, la propuesta lo que propone es, claro, hablar de ética es un concepto bastante que tiene muchas implicaciones, pero aquí lo que hemos propuesto es que se valore dentro de ese contexto de la conciencia ética, la integridad, la objetividad de la persona, la reputación intelectual que tiene, de cara a su contacto con las personas y con la ciudadanía, partiendo de la labor que hace. Si se trata, por ejemplo, de una persona que ha sido juez o jueza del Poder Judicial, que hay aproximadamente 45 personas en la judicatura que están aspirando, cómo ha sido el desarrollo de sus sentencias. Si no ha habido casos, digamos, de sentencias raras, para decirlo de alguna manera. No, y si ha sido una persona que ha sido objeto de sanciones disciplinarias a lo interno del Poder Judicial, cómo se puede apreciar el valor de la justicia en esa persona, que son conceptos un poco difíciles de determinar, pero que te permiten ir perfilando la persona. Al final, hay elementos que te permitirán ir evaluando, y la idea es contar con un instrumento que depure lo mejor posible, que no es una garantía absoluta de que no van a haber errores y que no se van a colar. Nada es químicamente puro. Sin embargo, permite depurar como herramienta de la mejor manera posible al perfil de las personas que están postulando. Déjame hacer un poquito de abogado del cachú. Muchos dicen, que más apelan a esto son los políticos. Dicen, bueno, no quieren políticos en la Junta, aquí, allá, pero es que todo el mundo es político. Y además dicen, pero peor son los que obedecen a grupos empresariales o aquellos que proponen directamente la iglesia, o directa e indirectamente. Que ellos dicen que por lo menos ellos son más transparentes, que no niegan lo que son. Usted ha dicho algo clave, es que nadie es apolítico en la vida. Ninguna persona, hasta la que dice, no, yo no soy político, nosotros somos entes políticos desde antes de nacer, ¿verdad? Y no podemos evitar que eso suceda. Y no podemos negar tampoco que hayan personas a lo interno de los partidos políticos que puedan reunir la cualidad para pertenecer. Sin embargo, le da legitimidad al proceso saber depurar. Si hay personas que están vinculadas a los partidos políticos, ¿qué tiempo hace que están vinculados? ¿Cuáles han sido sus funciones dentro de ese partido político? ¿Estamos hablando de una persona que es dirigente o una persona que es militante de un partido político? ¿Estamos hablando de una persona que es miembro de uno de los comités más importantes a lo interno de los partidos, de las cúpulas, o no? Porque para la ciudadanía, el hecho de tener personas que tienen una cercanía con los poderes que van a tomar la decisión, hay una sensación de deslegitimidad que tiene que cuidar el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a otra pausa y volvemos. Y te voy a lanzar una pregunta a ver qué tal cuando volvamos. Bien, Patricia. Lo que quiero preguntarte es, porque uno de los argumentos, sobre todo de los políticos, es que dicen, es que no hay personas totalmente desvinculadas o de la iglesia o de los empresarios, de los políticos, que no hay, que ellos hablan en absoluto. ¿Es cierto eso? Personas con la suficiencia y que sean totalmente desvinculadas de grupos de poder. El vínculo puede existir, pero que eso pueda generar un conflicto de interés a la hora de tomar decisiones que impactan a toda la ciudadanía, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y impactan
al creyente y al no creyente, impactan al que hace política y al que no hace política. De izquierda, de derecha. Entonces, lo importante es contar con un instrumento que permita depurar de manera que se pueda establecer que si hay algún vínculo, esto no va a generar un conflicto de interés. Y eso se hace más difícil si usted ayer era una persona que tenía... Hoy está postulando y ayer era una persona que tenía un fuerte vínculo. Sí, muchos dicen, pero yo renuncié. Pero renunció ayer. ¿Cómo se separa ese vínculo? Eso, la verdad es que eso es algo que tiene y que es muy importante para garantizar la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones de un juez, pero sobre todo en el ejercicio de las funciones de un juez constitucional que está llamado o llamada a velar por garantizar derechos humanos y proteger derechos humanos fundamentales, pero garantizar el orden de la sociedad, el orden constitucional, como dice la Constitución, y la supremacía de la Constitución. Bien, bueno, entonces me inquieta algo, o sea, ustedes han hecho esta incidencia importante, muy válida, pero me dice que no ha habido como ni siquiera una mirada de respuesta de quienes están llamados a tomar las decisiones. Sin embargo, sí ha llamado la atención de la ciudadanía. Nosotros como red decidimos remitir la matriz a todas las organizaciones que postularon candidaturas, a todas las organizaciones que tienen la posibilidad de tener esta conversación con las personas sobre la importancia de la selección de los jueces y juezas de las altas cortes. Y hemos obtenido buenas respuestas. Hemos obtenido respuestas de diversas organizaciones diciendo que apoyan la matriz, que les parece un instrumento súper relevante en este proceso y que tienen también el interés de solicitar y requerir del Consejo Nacional de la Magistratura que sea tomada en cuenta en el proceso, ya la última fase del proceso de evaluación que arranca este lunes. Arrancó este lunes. Pero arrancó ya arranca, este lunes, sí. Arranca con las entrevistas el próximo lunes. Entonces, otra cosa que no quisiera dejar de decir es que nosotros como red estamos también proponiendo que la importancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura respete el artículo 39.5 de la Constitución, que se refiere a la participación equilibrada de hombres y mujeres en puestos de toma de decisiones. ¿Y ahí cómo anda la cosa? Bueno, ahí, como le decía al inicio, el Tribunal Constitucional está conformado por 13 personas y desde su conformación hasta la fecha, solo 3 han sido mujeres. Ahí no hay equilibrio. Como que no ha variado esa cuota, han pasado varios procesos de selección y yo me he quedado... ¿Y en los preseleccionados cómo anda la cosa ahora? Hay muchas mujeres concursando, hay muchas juezas que actualmente integran el Poder Judicial y hay una diversidad de propuestas que entendemos que el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener la oportunidad de seleccionar mujeres que puedan integrar para equilibrar la participación de las personas en las que representan, son una representación de la sociedad misma, que hace poco la ONU publicaba las estadísticas y decía, las mujeres son el 50% y un chin más. No, ya el padrón de la Junta, por ejemplo, habla de más de 51% son mujeres de los habilitados y habilitadas para votar. Entonces esa representación debe verse también en las altas cortes. Pero claro, la gente dirá, pero por ser mujeres, no, estamos hablando de mujeres que cumplan los requisitos que estamos proponiendo en la propuesta, que las hay. Por ejemplo, en el indicador relativo a la visión jurídica de la persona postulante, se propone que esta visión jurídica sea coherente con la defensa de derechos humanos, coherente con la defensa de la democracia y con los principios democráticos y de institucionalidad y transparencia. Y eso también es un indicador que tiene que evaluarse también en condiciones de igualdad
para la selección de hombres como para la selección de mujeres, Bien. para garantizar un tribunal que realmente pueda ser un instrumento para la garantía y protección de derechos humanos fundamentales. Muchas gracias, Patricia, y a ti y a la red de observadores de la institucionalidad en las altas cortes. Ojalá que, digamos que estos puntos de vista muy válidos sean tomados en cuenta por quienes tienen esa responsabilidad tan importante de elegir a quienes integrarán esa alta corte para los próximos años. Así A esperamos. ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.